Vamos a comenzar. A ver, la clase pasada se le compartió este material. Ya. Y nos queda todavía por trabajar algunos acá, ¿no? Vamos a trabajar con el de acá que se llama datos para merger query, ¿ya? Vamos a utilizar este archivo. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. A ver, este material se compartió en la clase pasada, ¿ya? Por favor. Ya, lo que vamos a hacer, vamos a usar lo que es combinar consultas y vamos a ver de varias maneras, varias formas de poder realizar ese combinado. Ya, si esto tú lo quieres ver de otra manera, son los joins. Ya, ¿qué significa un join, no? Es la unión entre dos tablas. Pero para eso vamos a recordar, o les voy a primero mencionar lo siguiente. Cuando yo trabajo y quiero combinar o de alguna manera obtener una columna de otra data, de otra tabla, lo primero que tenemos que entender es que para poder generar y extraer esta información, entre dos tablas se genera lo que es una relación. Entonces, yo puedo tener acá una primera tabla. Vamos a ponerle acá la tabla. Vamos a ponerle productos a esta tabla, productos. Y por acá voy a tener otra tabla llamada categorías. Pongámoslo de esta forma. Productos y categorías. Ya, entonces, dentro del producto, la tabla de productos, yo tengo n columnas. Entonces, hay columnas, ok, que puede ser el nombre del producto. Puedes obtener también de esta columna, de repente, el precio del producto. De repente, la cantidad existencial, las unidades. Entonces, no sé, pues, unidades, metros, no sé cómo se determina cada producto en base a una unidad, ¿no? Y así, puedo determinar n columnas que puede tener una tabla. Y otra tabla también empiezo a desglosarla, puedo tener el nombre de la categoría, en este caso su descripción de la categoría, su ubicación, y así, puedo tener n columnas para la tabla categoría. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo entender para poder realizar lo que son las consultas en Power Query? Consultas en Power Query. Conocidos, si lo vemos de repente en lo que es base de datos, los join, ¿no? Los join. ¿Qué permite? Te permite unir dos tablas y poder extraer campos de una para llevarla a la otra. Pero para que esta unión se genere, primero tienes que entender que cada tabla debe tener un campo llamado clave principal o identificador de la tabla. Cada tabla va a tener una columna. Esta columna, llámalo como tú quieras, puede ser el código del producto, no sé, pues su ID, puedes llamarlo de distintas maneras, pero ¿qué va a hacer? Va a permitirte identificar cada registro ingresado dentro de la tabla. En este caso yo le voy a poner código producto. ¿Ok? Ya está, ese es código producto. Lo mismo sucede para acá la categoría, código categoría. Entonces, las tablas con las cuales tú puedes interactuar cuando ya hablamos de bases de datos, o bien qué es lo que normalmente se realiza dentro de Power BI, primero tienes que entender que cada tabla debe tener una clave principal. Muy bien, mi clave principal para mi tabla de productos se llama código producto. Esa va a ser mi clave principal. En el caso de categorías, también lo mismo.
Mi clave principal va a ser código categoría. ¿Qué es la clave principal? Es un campo donde se ingresan valores y cada registro ingresado en esa columna son únicos. No se pueden repetir. De esa forma, cada registro ingresado te va a permitir identificar cada fila ingresada dentro de la tabla. ¿Ok? Entonces, eso es lo que permite una clave principal. Entonces, es importante para los joins, para estas consultas que yo hago, tener claves principales que todas las tablas tengan, sí. Muy bien, ahora, viene un poco la interacción, ¿no? Yo quiero, profesor, interactuar, que producto interactúe con categorías y puedes traer de repente algunos campos de la categoría o viceversa. ¿Se puede realizar eso? Sí. Sí se puede. Para eso tenemos lo que es la relación entre dos tablas. Entre dos tablas. La relación entre dos tablas siempre se realiza entre una clave principal y una clave foránea. Recuerda eso. Date cuenta que ambas tablas en este momento tienen claves principales. Categoría, clave principal, código, categoría. Producto, clave principal, código, producto. ¿Qué es una clave foránea? Es este campo que se ve acá. Clave foránea. Clave principal ya hemos visto que existen en ambas tablas. ¿Qué es una clave foránea? La clave foránea llega a ser una clave principal. ¿Ok? Una clave foránea o una clave secundaria que llega a ser la misma clave principal de una tabla agregada a la otra tabla. A la otra tabla. Es la misma clave principal, solamente que la agregas a la otra tabla. ¿Para qué? Para que permita esta interacción. Ok, una vez que tú ya tienes una clave principal en una tabla y en la otra tabla tienes la clave foránea, recién vas a poder generar esta unión, esta relación entre ambas tablas. Una vez que tú generas esta relación, recién en ese momento tú puedes extraer los campos de una tabla y llevarlos a la otra. Eso es lo que va a permitir. Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé cuál de las dos debe tener la clave principal, la clave foránea? ¿Cuál de las dos tablas? Y acá viene un poco la parte de cómo poder determinar este tipo de relación, ¿no? Tú tienes que proyectarte, en este caso, dentro de un caso que puede existir y en base a eso analizamos y podemos deducir o determinar cuál de las dos tablas debe tener la clave principal y cuál de ellas debe tener la clave foránea para que exista esa unión. Vamos a entenderlo de esta manera. Hablamos de productos y categorías. Imaginemos que sea un supermercado. Dentro del supermercado, dentro del supermercado, quieres comprar un X producto. Entonces, ¿tú qué haces? Tú vas a un supermercado, imaginemos que sea Metro. Vas a Metro, buscas el producto, imagínate que es una gaseosa Coca-Cola. ¿Sí? Mediana nada más. Entonces, ¿qué haces? Vas a la ubicación donde se encuentran las gaseosas. Cierto, esa ubicación, esas gaseosas se encuentran en un determinado lugar, ¿no? Dentro de la tienda. O sea, en una sección, en una categoría. Ese producto se encuentra en una determinada sección. ¿Qué sección se llama o qué categoría se llama? Se llama la sección bebidas. Ahí lo voy a encontrar. Correcto. Y entonces yo voy hasta ese lugar, agarro el producto, luego me voy a caja, lo pago y ya me pertenece. O sea, esa es la secuencia. Entonces, si esa va a ser la secuencia, yo analizo lo siguiente. Un producto, Coca-Cola, le estoy poniendo un nombre de producto, se va a encontrar dentro de esta tienda en una sección, ponle sección, categoría, no sé, es lo mismo. Un producto, y la pregunta para todos, ¿se encuentra en una sola sección o lo puedo encontrar en cualquier parte de la tienda? Cualquier sección. ¿Qué opinan ustedes?
Muy bien, un producto, Coca-Cola, solamente lo voy a encontrar dentro del supermercado en una sola sección, la sección bebidas, o en la categoría de bebidas. Ese producto no lo voy a encontrar en repostería, no lo voy a encontrar de repente en vestimentas, en condimentos, en artefactos, no lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar ubicado en una sección, en este caso en una categoría, la categoría de bebidas. Correcto. Entonces tú te tienes que preguntar de esta manera, ¿no? Para poder llegar. Un producto, siempre una unidad. Un producto lo voy a encontrar en una categoría de esa tabla. Un producto. Lo voy a encontrar en una categoría de esa tabla. Ahora la pregunta es al revés. Ahora preguntas de categoría a productos. Y dices, dentro de una categoría, la categoría bebidas, la pregunta es la siguiente. ¿Voy a encontrar un producto o puedo encontrar muchos productos en la categoría bebidas? ¿Qué opinan ustedes? Dentro de la categoría bebidas, ¿voy a encontrar un solo producto, Coca-Cola, o voy a encontrar una variedad de productos? Voy a encontrar una variedad de productos, ¿cierto? Voy a encontrar muchos productos. Entonces, al poder analizar esas dos tablas y preguntar siempre de un lado, izquierda, derecha, y de derecha, izquierda, yo siempre tengo que preguntar en base a una unidad. Siempre un registro de la tabla. Un producto se encuentra o se va a encontrar dentro de una categoría o en muchas categorías. Un producto se encuentra en una sola categoría. Y dentro de una categoría solamente se va a colocar un producto o muchos productos. La conclusión es que se va a encontrar muchos productos, ¿cierto? Entonces tú dices lo siguiente. Este de acá ya menciona algo ya. Uno y muchos significa que esto es muchos. Así lo vas a restar. Uno y uno significa que esto es uno. Entonces, si yo analizo y ese tipo de relación que existe, este es M y este es uno. Esta relación que existe entre productos y categoría es de muchos a uno. Porque esta conclusión que llegué, este es M de muchos, este es uno. Entonces, ¿qué relación existe de productos a categoría? De muchos a uno. Entonces, cuando ya llegas a esta conclusión, y ya sabes cuál de las dos tablas es muchos y cuál de las tablas es uno, entonces, ¿qué es lo que se hace para generar esta relación? Se hace lo siguiente. La tabla que se determina como uno, en este caso es categoría, lo que se hace es clave principal se copia, se copia, se copia, clave principal, la tabla que es uno, y se pega en la otra tabla, como un campo más. Al pegarse la clave principal de la tabla de categorías a la tabla de productos como un campo más, este campo, que recuerda que es la misma copia de la clave principal, solamente que se pegó acá, ya no se convierte en clave principal porque cada tabla tiene clave principal. O sea, acá está su clave principal. Esta se convierte en una clave foránea. Por eso dice, cuando hay una relación entre dos tablas, en una de las tablas existe un campo principal y en otra tabla una clave foránea. Entonces, como acá tengo en el producto, tengo la clave foránea, en la categoría tengo una clave principal, existe la relación entre ellos dos. Al existir la relación entre ellos dos, yo puedo determinar y jalar los campos de una tabla y llevarlos a la otra. De esa manera lo tendría que trabajar. ¿Correcto? A ver, ¿queda claro? Comentarios. Ya, muy bien. Entonces, queda claro esa parte. ¿Por qué tengo mención esto? Porque lo que son las consultas de tablas es lo mismo. Implica bastante el poder conocer una clave principal o una clave foránea y en base a eso puedes extraer la información. O sea, en eso consiste las consultas que vas a hacer.
y la extracción que puedes obtener en base de analizar que en una de las tablas debe ser una clave foránea y en la otra tabla una clave principal. Entonces, mira, si yo reviso un poco el contenido de esta información, me voy a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Mira, yo tengo acá dos tablas. Una primera tabla llamada ventas, ¿ya? Ventas, que tiene acá un número de factura, tiene una ficha de la factura, los clientes, el monto sin impuesto, monto facturado, nada más. Pongámosles, esta es la información, esto es adicional. Ok, y tengo una tabla de clientes. En la tabla de clientes que tenemos acá el cliente, tenemos el tipo, el teléfono y la ubicación. Entonces, si yo analizo esta información, veo un campo en común, que es el cliente. A simple vista veo que ese campo se repite en ambas tablas. Ahora, tengo que seguir mi secuencia de entender si es clave principal, clave foránea. Sí, puedo analizarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque esta para mí es una columna en la cual tengo tres nombres: Fernando, Anderson y Alonso. En la otra tabla tengo lo mismo, tengo Fernando, Al. Ok, ahora, si yo quiero jalar los montos, las tablas de una a otra, puedo analizarlo de esa manera, pero acá faltan datos, acá también sobran datos. Sí, sí sobran datos, pero date cuenta que los nombres son idénticos. Adán Fernando, Alonso Julio. Adán Fernando, Alonso Julio. En esto yo puedo analizar acá, ¿ok? Que acá tengo mi clave principal y acá. Ahora, ¿cómo analizamos cuál es la tabla? La tabla de clientes, si te das cuenta, es una tabla donde la clave principal son los clientes. Esa es la clave principal. Ok, campo donde los valores son únicos. Fíjate, son únicos, no se repiten. Ya está. Ventas empieza con nombre de factura. Número de factura, fecha de factura y cliente que compró. Esta tabla, ok, esta tabla es mi tabla que, en este caso, mi tabla que va a ser mi tabla donde exista la clave foránea. ¿Por qué? Porque el número de factura para esta tabla de ventas va a ser la clave principal. Entonces, si esta es la clave principal, entonces cliente, esta columna de clientes llega a ser ¿qué cosa? Mi clave foránea. Entonces, a través de este campo, yo voy a poder unir esta tabla con la otra. Ahora, agregué un dato más como Anderson Nicolás dentro de esta tabla, que normalmente cuando es una base de datos no se debe dar, no puede existir valores o registros dentro de clientes que no existan en la tabla que tiene como clave principal. Lo que existe acá solamente puede existir acá, en la tabla de ventas. Pero en este caso se cometió este error por el tema de que puedas ver cómo funcionan los joins. Ok, pero recuerda que el campo clientes va a ser la que va a permitirte esta unión, esta interacción para ver cómo funcionan los joins. ¿Ok? Entre la clave, recuerda, tabla ventas, clientes, clave foránea, tabla clientes, la columna clientes, clave principal. Entre ellos dos voy a generar la unión. Entonces, mira, teniendo estas dos tablas, esta es mi primera tabla clientes, esta es mi tabla ventas. Muy bien, ya tengo esta columna, ubicación, buscar esta, la puedo eliminar si quiero, o no, o la eliminamos ya en Power Query. ¿Ya? Esa es la tabla que voy a usar, estas dos tablas. Voy a cerrar esto, voy a abrir Power BI, voy a importar desde el libro Excel. Datos para Merge Query. Y acá están las dos tablas, ¿no? Clientes,
y ventas. Las voy a seleccionar y me voy a Power Query, ¿no? Transformar datos. Muy bien, entonces ya tenemos las dos tablas, clientes y ventas. Vamos a usar ventas como base para agregar los demás campos. Y quiero extraer de clientes, quiero extraer la ubicación. En ventas vamos a eliminar la columna que está por acá, vamos a ver si está. Esto de que dice buscar B, esta columna de ubicación la voy a eliminar. La elimino. Ya, me quedo hasta acá. Entonces vamos con la primera consulta. Como base voy a colocar ventas y voy a traer de la tabla clientes esta columna llamada ubicación. Muy bien. Ya, entonces recuerda, el cliente es el campo en común va a generar la relación. Ya, entonces la primera consulta que voy a hacer, me voy a inicio, hago clic en combinar, y acá dice combinar consultas, o Merrill Query, que es esto. Elijo la opción acá, y voy a agregar siempre, para no estar trabajando sobre las mismas tablas, siempre voy creando una nueva, ¿ya? Voy a crear una nueva consulta. Entonces acá elijo combinar consultas para crear una nueva. ¿Listo? ¿Se ve, chicos? ¿Me comentan? Entonces acá me dicen combinar tabla base de ventas. En la siguiente busco clientes. Entonces, ¿qué es lo que me pide ahorita? Elegir el campo en común. En ventas voy a seleccionar cliente. Y en ventas escojo cliente, este campo lo selecciono. Y en clientes elijo cliente. Entonces seleccionas uno y luego acá también lo selecciono. Muy bien, en ambos. Terminamos las tablas, cliente, la columna y acá también cliente. Una vez seleccionada, una vez seleccionada, yo ya tengo acá el tipo de combinación que voy a hacer. Y la que viene por defecto, siempre como base en la tabla ventas, va a ser esta opción que dice externa izquierda. Todas de la primera coinciden con la segunda. Tú puedes revisar, esta es la que viene por defecto, hay varias opciones. Fíjate que esta es la primera con la cual vamos a trabajar. Dice, externa izquierda. Todas de la primera coincidencia de la segunda. Entonces, mira, elijo la primera opción. Fíjate acá, la selección coincide con 2 de las 3 filas de la primera tabla. Entonces, mira, yo voy a aceptar y veo la coincidencia. Me trajo toda la primera combinación, me trajo todas las columnas de la tabla por ventas, número de factura, fecha de factura, cliente, monto, todos los campos de ventas. Pero adicionalmente me trajo la tabla clientes como tabla. O sea, acá yo voy a indicar qué campo quiero extraer de cliente. ¿Quiero extraer todo? No. Quiero extraer solamente la ubicación. Y esta opción, para evitar el prefijo, lo desactivo. Pero date cuenta que acá puedo extraer todos los campos que yo quiero de cliente. Y acepto. Entonces me doy cuenta que de la primera consulta de ventas, ok, extraje en clientes. ¿Qué se extrajo de clientes? Solamente los registros que coinciden, como Adam Fernández y Alonso. ¿Y qué extraje? Extraje su ubicación. En el caso de Anderson, Nicolás, como no existía en ventas,
no puedes extraer, ok, de clientes, como no había coincidencia, no puedes extraer su ubicación, porque no está, no hay valor, no, ese registro no existe. Por eso no me devuelve nada. Solamente estos dos que coinciden me devuelve la ubicación. Allá, la expansión solamente era ubicación, todos acá. Ya había creado combinar uno, ibas acá a expandir, y acá indicaba, ¿no? Que quiero extraer la ubicación. Ese está prefijo, lo desactiva. Muy bien, esto expandimos y nos devuelve esa ubicación. Ya, muy bien, ese sería el primer caso. Luego tenemos un segundo caso, igual elegimos como base ventas, volvemos a realizar el segundo caso, combinar consultas para crear una nueva, buscamos la tabla cliente, seleccionamos el campo en común, cliente, cliente, y acá tipo de combinación ya no va a ser externa izquierda, sino externa derecha. Ahora vas al revés. Todos los de la segunda tabla que coincidan con la primera. Entonces, use la coincidencia, ¿no? Vamos a aceptar. Recuerda que cambiamos acá el tipo de combinación. Combinar dos. Y acá está la tabla. Ahora veamos qué es lo que nos muestra. Igual, me voy a quedar solamente con la ubicación. Y aceptar. Ahora, fíjate, ¿qué sucedió con la segunda? En el segundo caso, me ha extraído todo. O sea, me ha extraído las tres ubicaciones. ¿Esto qué representa? Que está trayendo todos los valores de la tabla cliente, todos los registros. Si en la tabla cliente hubiera habido 10 registros, hubiera traído los 10 registros del campo que hubiera seleccionado. A pesar que no hay coincidencia con la primera tabla, porque mira, en este campo, en este registro, solamente estás trayendo lo que es la ubicación, pero más no la información que corresponde dentro de esta tabla, ¿no? Que es la tabla de ventas, porque no hay registro de esta información. Null. Significa que me extrajo acá. Si voy a clientes, me está extrayendo esta información. O sea, me ha extraído la ubicación de esta persona. Pero como no hay coincidencia con la otra tabla, igual me está trayendo la ubicación, pero más no me está trayendo su teléfono, ni su tipo, ni su cliente. Por eso, en esta segunda combinar, me sale esa información, impuesto, monto, cliente, nulo, vacío, porque no hay coincidencia con la tabla 1, que es la tabla ventas. O sea, ese es el resultado que vas a obtener al poder elegir la segunda opción, que era el tipo de coincidencia, ¿no? Esta era externa derecha, ¿no? Vamos a poner acá, externa derecha. Y esta es externa izquierda, ¿no? Muy bien, completen, por favor. Listo, chicos, terminamos este caso. Me comentan. Muy bien, ahora vamos con otro caso igual, ventas como base. Combinar consultas. Y acá vamos a coger para crear una nueva. Igual, elijo cliente, elijo el campo en común. Y ahora voy a coger el tercero. Externa completa. Todas las filas de ambas. Bien. Recuerda que en ambas tablas no hay coincidencia en una sola fila.
En el caso de acá, tenemos Anderson Nicolás, y en el caso de acá, Ricardo Pérez. Ok, Adam si coincide en ambas y Alonso también. Entonces, al escoger esta opción externa completa, dice que te va a mostrar la combinación de ambas de todas las filas. Ok, o sea, en total te va a mostrar, debe mostrarte 4 registros. ¿Por qué? Porque dice todas las filas de ambas tablas. Entonces yo secto y veo que me muestra 4 filas. ¿Ves? Voy a traer la ubicación. Voy acá a cliente, ubicación. Acepto. Y fíjate, ¿cuántos registros me trajo? 4. 3 que son de cliente. Recuerda que estos 2 coinciden en ambas tablas. México es el que viene de clientes, que no contiene ningún registro en ventas. Y en el caso de ventas existe un registro que no tiene ubicación. Por eso en este caso te devuelven los 4 registros. Muy bien. Y le vamos a poner como nombre, por acá, externa completa, ¿ya? Externa completa. Externa completa. Muy bien. Ahora, vamos a usar otro caso más para que nos queda combinar como base, recuerda, ventas, combinar consultas para crear una nueva. Elegimos clientes. Ya, la coincidencia. Y buscar acá interna nada más. ¿Qué significa esto? Significa que solamente te va a mostrar los registros, solamente te va a mostrar los registros que coinciden en ambas tablas. Lo demás lo va a ignorar. ¿Cuántos registros coinciden en ambas tablas? Solamente son 2. Ya, entonces esto es como si fuera la intersección nada más, ¿no? De los registros que coinciden en ambas tablas. Aceptamos y me da solamente Adán, Fernando y Alonso nada más. La coincidencia. Muy bien, la coincidencia en ambas tablas. Interna, ¿no? Interna. Interna, a ver, completen, me comentan. Sí, está todo claro hasta acá, ¿no? Comentarios. Ya, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a. Allá. Siguiente. Combinar consultas para crear una nueva. Elijo acá ventas, clientes. Y ahora voy a escoger la opción anti-izquierda. Anti-izquierda significa la tabla de ventas solamente va a mostrar, en este caso, quién coincide, ¿no? Puse la coincidencia aproximada para comparar la combinación. La selección excluye 3 filas de la primera tabla. O sea, se va a extraer solamente anti-izquierda, solamente los registros que cumplan, que coincidan en la primera tabla. O sea, en la tabla ventas, que es la tabla de la izquierda, solamente va a mostrarte, al realizar este anti-izquierda, solamente los registros que no se encuentran en la tabla cliente. Si te das cuenta, mira. Y no coincide, ¿no? De todos los registros de ventas, y no coincide en la tabla clientes. Anderson Nicolás. Entonces, ese es el que te muestra anti-izquierda. Solamente ese registro. Anti-izquierda. Y por último, antiderecha, igual combinar para crear una nueva. Vamos a buscar acá ventas, clientes,
y acá ponemos antiderecha. Ahora es al revés, ¿no? ¿Qué es lo que va a mostrar? El registro que no coincide en ambas tablas, pero del cliente es el que se va a quedar. En este caso va a ser Ricardo Pérez. Ricardo Pérez. Ricardo Pérez, como recuerda, como son, los primeros campos son de la tabla ventas, no muestra nada, pero acá al final yo puedo agregar los demás registros. Quiero puedo mostrar el cliente y la ubicación, para que veas que es esa persona, ¿no? Esas. Ricardo Pérez. Es lo que te devuelve. Y sería antiderecha. Muy bien. Ok, completen, por favor. ¿Está listo? Claro, que tienes que tú indicar pues, acá, al momento de hacer el despliego, ¿no? Clic y acá tú indicas. Pues en el caso, yo le indiqué acá pues, el cliente y ubicación, ¿no? Por eso me salía el nombre del cliente. Claro, eso es lo que hizo. Pues, ¿no? Al realizar la expansión, ¿no? Ok, entonces chicos, esto más que todo es lo que es Verge, ya que son consultas, ¿no? Las consultas, los joins. Fíjate los 6 tipos de joins que puedes verbiar. El que normalmente es por defecto es el que está acá arriba, que es el primero, ese es el que siempre se hace, ya, pero eso es la utilización, ¿no? La utilización de todo para que veas cómo se puede combinar una tabla con otra. Pero es importante, como te dije, la clave principal, ¿no? O sea, sin eso, sin que tú determines un campo en común en ambas tablas, o sea, no se va a poder hacer eso. Eso tienes que tener siempre en cuenta, ¿no? Así es. Muy bien, ya está, ¿no? Ok, ya. A ver, vamos, este sería el primer caso, lo voy a guardar. Esa es la clase 5, ¿ya? 5, 1, ¿ya? 0, 1. Ya, muy bien. Vamos a abrir uno nuevo. Ya, me esperan 5 minutitos, chicos. Un ratito, ahorita vengo. Mientras se va abriendo, ¿ya? Mientras van guardando el caso anterior para abrir, vamos a hacer otro caso, ¿ya? Unos minutitos, me esperan. 5 minutitos, regreso, ¿ya?
Y ahora sí, a ver, voy a hacer esto de acá. Ya, muy bien. Les voy a compartir una data, más que todo porque quiero crear una tabla de fechas que les voy a enseñar a crear. Un ratito les voy a pasar una data. Es, y este de acá es. Ya, les voy a pasar por este medio, ya, la base de datos, ya se llama Ventas 2016, ya. Está comprimida, ya, a ver, ahí se lo estoy pasando. A ver, descárguenlo, por favor, me comentan. ¿Listo? ¿Lo pudieron descargar, chicos? Me comentan, por favor. Ya, muy bien. Ok, entonces dentro de esta base de datos vas a encontrar varios archivos, ¿ya? Mira, hay archivos que están en una base de datos como Access. Encuentro por acá un TXT y dos tablas que están en Excel, pues, ¿no? Ya, me interesa esta base de datos porque vamos a trabajar con ella en la siguiente clase. Ya, pero aparte de eso vamos a generar lo que es la tabla de contenido, la tabla, en este caso, de dimensión, la tabla de tiempo, mejor dicho, la tabla de tiempo. Ya, eso lo vamos a hacer con Power Query. Entonces, lo que voy a hacer es, yo tengo acá mi nuevo archivo, voy a guardarlo, es de clase 2, clase 5, 2. Ya. Primero voy a cargar mi base de datos de Access. Entonces, mira, voy a irme acá a obtener datos, más, y acá voy a buscar bases de datos y Access, base de datos de Access. Conectar, busco mi carpeta y acá dice series. Ok, la base de datos en más series. Abrir. Y me comentan cómo les, sí, si pudieran conectarse. Ok, aparecen estas dos tablas, ¿no? Documento y series. Ambas las voy a seleccionar y voy a llevarlas a Power Query. Ok, confirme que pudieron cargar las dos tablas de Access. Ya, muy bien. Ok, continuamos. Inicio, nuevo origen. Y acá indico libro. No, vamos a texto o CSV primero. Texto o CSV. Y cargamos de ventas 2016 países. Que esté en un bloque de notas. Digo abrir. Buscamos acá el origen de archivos. Entonces 52.
Verificamos que esté correcto. Dividido en dos columnas, su encabezado, delimitador tabulador. Y aceptamos. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Nuevo origen, libro de Excel. Voy a traer la tabla maestras. Maestras, abrir. Y de acá voy a traer 4 tablas. Gaseosa, sector, supervisor y vendedor. Gaseosa, sector, supervisor y vendedor. Aceptamos. Muy bien. Y por último, otra de factura también. Nuevo origen, libro de Excel, facturas. Abrir. Existe una sola tabla nada más acá, factura. Aceptamos. Muy bien, entonces ya tenemos todas estas tablas cargadas. Recuerda que estos dos vienen de Access. Esta viene de un bloc de notas. Y todas estas vienen del Excel. Muy bien, ya tengo las tablas. En la tabla serie, vamos a eliminar esta primera columna. ID, quitamos. En documentos, la columna ID quitamos, ya, quitar. Ya está, entonces en serie quitamos la columna ID y en documento la columna ID. Ya, los espero, a ver, unos 2 minutos. ¿Está listo, chicos? ¿Me comentan, por favor? Ya, muy bien. Ok, entonces mire, todas las tablas que están acá son las tablas que intervienen dentro de mi base de datos. Esta es una base de datos de ventas de gaseosas, ya que cuando pasemos a Power BI se van a combinar. Pero lo que me interesa acá más que todo es la factura. Ya, me interesa bastante la factura. ¿Por qué? Porque aquí sí es un campo de fecha, que es la columna que me va a ayudar para poder crear mi tabla de calendario. Es importante la tabla de calendario para trabajar con un proyecto de BI. Eso tienes que tener en cuenta. Hay varias formas de crear tabla de calendario, sí. Una es con Power Query, otra es con funciones DAX y otra de forma personalizada, de en Excel. Ya, pero lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a crear una tabla de calendario basado con Power Query. Pero para eso vamos a usar esta columna. Vamos a trabajar con esta columna y con esta tabla. Van a interactuar, nos vas a ayudar a obtener qué cosa. Primero lo que voy a hacer es obtener la fecha mínima y la fecha máxima. ¿Ok? De esta columna. Es lo que voy a hacer. Voy a crear la fecha mínima y la fecha máxima. Voy a obtener. Ya, ¿cómo hago eso? Ya, miren, vamos en base a esta columna. Fíjate cómo se llama la columna. La fecha, primera letra con mayúscula, después minúscula. Eso es importante. ¿Ya? Y la tabla se llama factura. Ok, ya, miren, vamos a crear la tabla de calendario trabajando con lo que es el lenguaje M, trabajando con unas funciones para obtener primero una lista y después la lista compartirlo en tabla. Ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren, primer paso.
O inicio, nuevo origen, y acá digo consulta en blanco. Es lo primero que tengo que hacer. Inicio, nuevo origen, y hago clic donde dice consulta en blanco. Muy bien, fíjate. Dice consulta 1, y acá estoy en la sección de la barra de fórmulas. Acá está mi cursor. Voy a colocar el símbolo igual y voy a poner la función list.min. List.min. Abro paréntesis. ¿Ok? ¿Y qué dice la función? Dice, devuelve el valor mínimo o el valor predeterminado de una lista vacía. Yo quiero tener el valor mínimo. ¿De qué columna? De la columna fecha. Entonces, ¿qué debo colocar dentro de su argumento de esta función? Debo colocar la lista. ¿De dónde voy a extraer esta fecha? O este valor mínimo. Entonces, primero indico, voy a llamarlo de la tabla factura. Ok, la tabla donde se encuentra el campo. Y dentro de esta tabla, entre corchetes, coloco la columna. Mi columna se llama fecha. Tengo que colocar igualito como se encuentra. Una vez que ya escribí la función y puse el argumento, la columna en sí, este visto bueno es para confirmar esta función, quieres que te vuelva un resultado. Simplemente le hago clic al visto bueno y la función me va a devolver un resultado. Y listo, me devolvió el resultado. ¿Qué resultado me devolvió? Me dice, esta función está devolviendo este valor, el valor mínimo de esta lista llamada fecha. 1 de enero del 2009. Es lo que me va a devolver. O bien, completo con ustedes, tienen que tener el mismo resultado. Muy bien, ahora, yo tengo la primera línea de código, pero una segunda línea. Miren, cuando yo presiono este FX, me va insertando más pasos. Esto te permite insertar pasos. Y en cada paso, yo voy colocando de repente una función, ok, la línea que yo quiero que se vaya estableciendo. Entonces, yo, si quiero insertar pasos, para que sepas, puedo hacer clic, FX, inserta un segundo paso, mira. Que yo lo puedo editar y puedo poner la función que yo quiera. Puedo seguir insertando un tercer paso, un cuarto paso, un quinto paso, todos los pasos que yo quiero. Para que veas que no es complicado insertar un paso. Ok, también los puedo eliminar, sí, simplemente en la X. En la X vas eliminando los pasos. Tengo un primer paso llamado origen. Este es su nombre. Entonces, inserto un segundo paso. En ese segundo paso voy a colocar una función. La función que me permite hallar el máximo valor. Voy a poner list.max. Abro paréntesis. Y acá me pide que devuelva el máximo valor de una lista. Pero tengo que dentro de su argumento darle la lista. Entonces voy a escoger de la tabla factura, abro corchete y coloco acá, en este caso, la columna, ¿no? Fecha. Muy bien, ya está listo. Y el visto bueno para que me vuelva el resultado. Para confirmar la función. Y fíjate, me devolvió un segundo paso, un segundo resultado, ¿no? De la lista, la máxima fecha de 31 de diciembre de 2003. Complétenlo. Listo, chicos. El segundo paso ya está aplicado. ¿Me comentan? Ya, ahora. Lo que voy a hacer ahora es modificar los nombres de los pasos. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Me voy a la pestaña Vista y acá dice Editor Avanzado. Voy a hacer clic donde dice Editor Avanzado
¿Para qué? Para que me salga la ventana donde está el lenguaje M y yo pueda modificar el nombre de cada paso. No hay otra forma. Ya, clic, editor avanzado. Estoy acá, ya, acá ya está el lenguaje M. Fíjate, tengo dos secciones. La primera sección que es left, donde ingresamos todos los pasos. Y después del link, la sección de link, que es el que muestra el último paso, ¿no? El último resultado que vas a hacer. Por eso, ese es el último paso. Entonces, este paso, este es su nombre. Entonces, eso es lo que se muestra en salida, ¿no? Como salida. Pero este es el nombre. Origen es el nombre del primer paso, es la función. Personalizado 1 es el segundo paso, el nombre del segundo paso. Esto lo voy a cambiar. Acá en origen voy a borrar. Y voy a poner fecha, el nombre que tú quieras, ¿no? Entonces yo lo pongo fecha inicial. Inicio, fecha inicio. Y acá voy a poner fecha final. Como este es el último paso, ese paso se tiene que colocar después del link. El nombre del último paso. Entonces acá voy a poner fecha final. Siempre el último paso es el que va, sí, ahí está, fecha final. Y así debe quedar. Muy bien, aceptamos, listo. Fíjate que los nombres ya cambiaron, ¿no? Cambié el nombre del primer paso y el nombre del segundo paso. Ya, listo. Ahora, ahora voy a ingresar a un tercer paso. Fx, ahora lo que quiero es obtener la cantidad de días que transcurrieron entre estas dos fechas. Entonces, ahora voy a escoger la función duration. Vamos a poner acá. Duration days. Duration days. Ok, duración de días. Abro paréntesis. Y acá lo único que voy a hacer es una resta. Voy a restar la fecha final menos la fecha inicial. Fecha final menos fecha inicial. Ahora, si yo doy en el visto bueno, lo que me va a devolver es la cantidad de días que transcurrieron, ¿no? Que es la diferencia, ¿no? Entre esas dos fechas. Y se van a restar, pues, ¿no? Vas a restar. Pero acá hay algo interesante. ¿Qué es lo interesante? A ver, si yo te digo, yo tengo estas dos fechas. Como fecha inicial tengo el 1 de enero del 2023. Y como fecha final te digo, tengo el 31 de enero del 2023. Entonces yo te digo, entre estas dos fechas, ¿cuántos días han transcurrido? Entonces lo primero que tú vas a hacer es decir 31 días y acá 0. Entonces simplemente lo que haces es restar, ¿no? Y esto te queda 30. Ok, pero si quisiera contar desde el 1 al 31, serían 31 días. Ok, pero al restar, de hecho, que te va a dar 30, ¿no? Entonces esto lo único que yo podría hacer es sumarle más 1. ¿Para qué? Para que me vuelva 31. Eso es lo que sería. Entonces, entre la fecha inicial y la fecha final va a haber una diferencia. Entonces, al final, a esta fórmula, para que sea exacto, desde la fecha inicial hasta la fecha final, le voy a sumar más 1. Más 1. Le voy a sumar más 1. Entonces, acá al final, le voy a sumar acá más 1. Visto bueno, para confirmar. Y ya está listo, ¿no? Tercer paso. Entonces, ahora sí, ese sería el tercer paso, ¿no? La función que tienes que establecer. Y ese es su resultado. 1826 días. Ya, listo. Ok, confirme que el tercer paso ya está aplicado. Sí, por favor. Vamos a editar también su nombre. Editar nombre. Y vamos a ponerle acá nombre del tercer paso. Cantidad de días, ¿ya? Vamos a ponerle acá cantidad de días. Así lo vamos a poner. Y acá también lo voy a corregir. Cantidad
días. Mismo nombre tiene que ser, ¿ya? Cambiamos el nombre, por favor. Y ahora, el cuarto paso. El cuarto paso ya es poder generar la lista. Para el cuarto paso vamos a usar la función cuarto paso. Ya puedo, ¿no? Ya. Lista de fechas. List.date. List.date. Ya está, list.date. Y acá sí nos piden tres argumentos. Ya, los tres argumentos que nos pide esta función es, primero, fecha inicial. Luego nos da un contador, o sea, días, si quieres que pase. Y luego nos determina lo que es que significa el incremento. El incremento. En el caso del incremento sí es algo distinto. ¿Por qué? Acá sí es algo particular, porque acá el incremento se viene así. Como hablamos de fechas, ya viene así con esta función llamada duration, y acá el incremento viene primero lo que es la cantidad de días, luego la cantidad de horas, la cantidad de minutos y por último la cantidad de segundos. Eso es lo que va a designar. ¿Cuántos días quieres que sea el incremento? ¿Cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos? Eso es lo que va a determinar el incremento. En este caso, lo que yo sí le voy a decir es que solamente sea un día. Entonces voy a poner duration en el incremento. Y acá le voy a decir un día, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Y de esta manera voy a incrementar solamente un día. Entonces voy a colocar acá los valores, ¿no?, que corresponden. Primero necesito la fecha inicial. Fecha inicio. Coma. Cantidad, en este caso, cantidad de días. Ok, segundo paso. Tercer paso, ¿no? Coma. Y ¿no? Incremento. Mechi, vamos a poner acá E minúscula, duration. Duration. Abro paréntesis. Y defino acá. Un día, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Muy bien. Y visto bueno. Y me genera una lista de fechas. El paso 3. Ok, ok, ok. Acá pues. Ese es el paso 3. Listo. Y el paso 3, 4, que es de campos, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, en este cuarto paso, ya tengo la lista. Si te das cuenta, acá aparece la pestaña transformar. Muy bien. Fíjate que tiene un símbolo de una lista. Y acá en la parte superior tienes la opción convertir. O sea, tu lista lo puede convertir en una tabla. Entonces, el quinto paso que voy a hacer es hacer clic en esta opción. Lo que hago es convertir esta lista en una tabla. Entonces, me ubico acá
y hago clic. Convierto la lista en una tabla. Me dice, dentro de los valores que está ingresado, ¿existe algún separador para convertirlo en columnas de la tabla? No. No hay ningún tipo de separador, delimitador. Está correcto como quiero que se muestre. Ok, y acepto. Y fíjate, ya lo convirtió. Ahora, fíjate que tiene el símbolo de una tabla, se llama consulta 1 y tienes esta columna dentro de esta tabla. Es lo que tienes. Está listo, ¿no? Genial. Claro que tuviera que hacer ciertas modificaciones todavía, ¿no? Primero le cambiamos el nombre de la tabla, vamos a poner calendario, calendario, luego le cambiamos el nombre de la columna, poner acá fecha, y le cambiamos el tipo de dato, fecha. Ya, son los cambios que tienes que hacer. Cambias el nombre, tipo de dato, fecha. Una vez que tenemos esta columna de fecha, mira lo que puedo hacer. Voy a crear nuevas columnas a partir de esta columna. Miren, voy a seleccionar columna fecha, me voy a la pestaña agregar columnas, y a partir de esta columna, lo que voy a hacer es lo siguiente. A partir de una columna de fecha, digo, voy acá a esa sección de fecha y hora. Elijo fecha, y acá digo, quiero agregar una columna con el año. Acepto, o hago clic en año, y agregué una columna año. Vuelvo a seleccionar la columna fecha, agrego una columna mes, en la columna mes. Los meses en números. Vuelvo a seleccionar la columna fecha, agrego una columna mes, en este caso el nombre del mes. Nombre del mes. Nombre del mes. Ya está. Selecciono la columna fecha. Ahora voy a insertar la columna trimestre. Trimestre del año. Muy bien. Ok, te espero hasta acá. Listo, me confirman. ¿Tienen estas columnas, por favor? Sí, listo. Ya, para quedar con la columna trimestre, antes de agregar las demás, voy a cambiarla a texto, más que todo porque quiero concatenarla. No quiero que aparezca uno o dos, sino quiero que haya trimestre 1, trimestre 2. Entonces, recuerda que cuando quieras tú concatenar,
tienes que convertir esta columna en texto. Lo convierto en texto esta columna nada más. Entonces, como ya lo convertí a texto, yo ya puedo concatenar, puedo crear una columna personalizada. Entonces ya tengo acá mi columna, la voy a poner trimestre, o le voy a poner así nada más trim, me ubico por acá, e indico, puedo poner entre comillas la palabra trimestre, ok, si quiero todo junto, lo dejo todo juntos, si quiero le puedo poner un espacio ya, un espacio, y luego uso el símbolo ampersand, y a continuación coloco la columna trimestre, que es un texto. O sea, recuerda que texto con texto se pueden concatenar, pero si lo dejo como número, no voy a poder generar esta concatenación, esta unión. Entonces, esta es mi nueva columna. Mi columna tri, y acá trimestre. Recuerda que no puedo poner trimestre porque ya existe una columna con ese nombre, entonces ya le tengo que poner otro nombre. Recuerda que es una columna personalizada. Vamos a para mejorar la presentación de esta columna. Muy bien, acepto, listo, ya tengo la columna. Esta es la columna tri, ¿no? Y esta es una columna de texto, casi lo convierto en texto. Entonces, esta columna tri ya no lo quiero, la elimino. Esta columna trimestre ya no quiero. Me quedo con esta columna. Muy bien, entonces ya tengo esta columna. Ahora sí, voy a fecha, voy a agregar el día. Agregar columna, fecha y acá día. Día, primer día en número, es el día. Ahora agrego también de la columna fecha, el día pero en texto. Nombre del día. Y ya tengo acá los nombres de día. Y también voy a agregar una columna para ordenar los días. Hay que ordenar los días también. Entonces, voy a asignar la columna fecha y voy acá a agregar una columna con día de la semana, ¿no? Día de la semana. Eso es para ordenar los días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, como quiero que vaya. Ya está, ahí está. Ok, entonces por favor agreguen esas tres últimas columnas. Complétenlo, por favor. Listo, ya está, ¿no? Ya, genial. Entonces ya tienes tu tabla de calendario. Esta es tu tabla de calendario. Se requiere para lo que es el proyecto de diario. Ok, entonces fíjense que no es nada difícil construirla. Ya, hay que sí respetar algunos parámetros, algunas funciones, pero esto es desde query. Lo interesante de esta tabla de calendario es que se actualiza automáticamente. Imagínate que en facturas se realizan más ventas, más registros. Entonces la tabla de calendario, como depende de la columna fecha, va a volver a actualizar sus pasos, ¿no? Va a extraer la fecha inicial, va a extraer la fecha final, actualizada hasta la última venta, y luego va a generar de nuevo todos estos pasos. Y va a crear tu tabla de calendario actualizada con los últimos registros que se ingresó. O sea, por eso es útil esta tabla de calendario, porque se actualiza con todo lo nuevo que puedes ingresar. Ok, ahora, ¿qué más? Ah, la columna trimestre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que es esta. No, mira, entonces esta columna personalizada. Esta es la columna trimestre. Error en todos los campos. La pregunta es la siguiente, no sé si te pasó. Esta columna se convierte en texto. ¿Has hecho ese paso o no? Esa era una columna numérica. Lo convertí en texto. Y luego creé la columna personalizada. Claro, por eso les expliqué.
Les dije, esta columna es una columna numérica, para que se pueda concadenar, tienen que convertirlo a texto. Para que recién puedas crear la columna personalizada, si no, no se puede. Eso te faltó. Así es. Ya, muy bien. A ver, veamos. Vamos con la última parte porque después ustedes van a continuar lo demás. Ya, miren, ya tengo las tablas, ya está todo listo el proyecto, este proyecto. Ya está la base de datos creada, ya está todo. Falta solamente generar las relaciones. Esta base de datos es una base de datos que yo ya lo normalicé, ya yo le di la estructura de una base de datos, en este caso dimensional. Ya está todo. Simplemente era cargar las tablas, cargar la tabla de calendario y simplemente llevarlo a Power BI y generar las relaciones. O sea, todo ya está establecido. Muy bien, entonces lo que yo quiero es que vayamos a Power BI, relacionemos las tablas, que va a ser de forma automática. O sea, lo que tiene Power BI es que, como ve campos en común que tienen el mismo nombre, fíjate acá, mira, en el caso de la factura, acá hay un nombre, es código sector, ¿lo ves o no? Esto coincide con la tabla sector. Acá está el código sector. Entonces, explicando la primera parte de esta clase, esa es la clave principal. Y esta, la clave foránea. Tú tranquilo, profe, no me quedó muy claro, no te preocupes, tranquilo. Va a haber una clase ya donde te explique de forma detallada, todo el proceso, más desde cero, vas a empezar desde cero para que entiendas, pero quiero que te quede claro eso, ¿ya? Esa es una base de datos que está establecida. Sí, 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 en serie eliminé ID y en documento eliminé ID, en ambas, ¿ya? Ok, entonces listo, cargamos las tablas, cerrar y aplicar. Ya listo. Ahora miren, ya están las tablas cargadas, ¿ya? Ya se cargaron todas. Fíjate, ya están todas en Power BI, pero todavía falta llevarlas, para ver si se han relacionado o no. Ya, eso te vas a ir acá a la vista de modelo, y acá vas a ver que la relación está automática. Ya, por defecto Power BI trata de relacionarlo para ahorrarte tiempo. Ya, voy a menorar un poco de todo esto. Voy a menorar un poco la secuencia. Y es darte cuenta que algunas algunas ya están relacionadas, mira. Y algunas, como el tema de documentos, series, están relacionadas. Esto porque viene desde Access. Por acá está ventas. Ventas se encuentra acá. Acá está supervisor, vendedor, supervisor y vendedor. Por acá tengo a sector, gaseosa, país, y por acá está calendario. Ya, veamos acá. Ya, estas son mis tablas. Algunas vienen por defecto. Si quieres, eliminamos las relaciones, no te preocupes. Yo puedo irme acá, administrar relaciones de inicio, y acá están las relaciones creadas, ¿no? O sea, yo las puedo seleccionar todas y las puedo eliminar. Fíjate que hay una opción de detección automática, por eso te digo que automáticamente lo que hace es tratar de detectar los que coinciden con sus nombres en ambas tablas y generar la relación. Entonces yo voy a eliminar todas, no hay ninguna, cerramos, y fíjate que ya no hay ninguna relación. Entonces mira, para que veas que no es difícil generar una relación, lo único que tengo que hacer, mira, acá tengo código supervisor y acá dice código supervisor. Arrastro, clic sostenido, arrastro,
cuando estoy encima del campo lo suelto. Lo suelto. Encima, mira, suelto. Y se genera la relación. ¿Cómo me doy cuenta que está correcto? Me acerco a la relación y me indico los campos que va a resaltar los campos que están relacionados. Código supervisor con código supervisor. Ahora me acerco a estas dos. Código sector con código sector. Arrastro, me voy por encima del campo, suelto. Me acerco y fíjate. Código sector con código sector. Listo. Código vendedor con código vendedor. Código vendedor con código vendedor. Suelto. Me acerco y esto. Código vendedor con código vendedor. Código país con código país. Código país con código país. Código documento con código documento. Código gaseosa con código gaseosa. Serie con serie. Serie con serie. Serie con serie. Y por último, fecha con fecha. Fecha con fecha. Fecha con fecha. Y ya está en la base de datos relacionada. Completen. ¿Está listo? ¿Me comentan cómo vamos? Ok, ya listo, ya. Ok, ya está listo la base de datos. Yo puedo irme acá al informe ya. Y yo ya puedo trabajar con esa base de datos ya. Yo puedo empezar a crear, y eso ya será un poco la tarea tuya. Puedo crear segmentaciones. Ok, puedo agregar por una segmentación, mira. Puedo agregar de repente por acá el año. Están los años. Ya hice el año. Puedo cambiar cuál es la clase pasada, su configuración, y acá le elijo mosaico. Y ahí de mis años, ¿no? Ok, puedo insertar un gráfico circular. Y acá puedo agregar, ¿no? Puedo agregar, imagínate, las gaseosas. Y de la tabla factura, en factura se encuentran las cantidades. Puedo agregar por acá también, de repente, otro gráfico, un gráfico de columnas. Este gráfico de columnas puedo agregar de repente el tipo de documento. Ok, o sí, puede ser tipo de documento X. Y en Y le puedo llevar lo que son las cantidades vendidas. ¿Listo? Entonces, yo ya puedo empezar acá a desglosar un poco mi información con todo lo que puedo establecer acá. Entonces, yo puedo empezar a filtrar 2011,
2010, 2009, cómo fueron las ventas, ¿no? Facturas, boletas, por gaseosas. O sea, es la información con la cual yo manejo. Entonces, ¿cuál va a ser tu tarea? Ok, es que me construyas con la base de datos que tienes un informe, o recuerda, puedes ponerle un fondo, ok, y ya en ti consiste poder ponerle, establecerle pues segmentadores, aplicarle los gráficos. Ya en la clase, una clases anteriores, te enseñé un poco a personalizar estos gráficos. Entonces, tú lo puedes trabajar con esto, ya lo puedes establecer. Muy bien, ya esto te voy a dejar como trabajo. Todavía nos queda todavía casi media hora. Quiero que lo termine. Pero antes de terminarlo, voy a hacer un caso más en Power Query. Ya con la data que tengo, que es factura. Ya, regresamos a factura, por favor. Regresamos a Power Query. Ya sabes que puedes ir en cualquier lugar, editar consulta, nos regresamos a Power Query. Y en Power Query lo que voy a hacer es sacar una copia de la factura, ¿ya? Voy a sacar una copia de la factura o una referencia más que todo, ¿ya? Porque no desglose tanta memoria. Este le vamos a poner resumen, le vamos a poner acá cambiar nombre. A esta copia de la factura, resumen. Resumen. Muy bien, quiero que me confirmes que tienes la nueva tabla llamada resumen. Ya, y mira, voy a combinar resumen con gaseosa. ¿Ok? Voy a irme acá a combinar consultas, combinar para crear una nueva. No, para crear una nueva no, sobre resumen. Combinar consultas. La primera, o sea, recuerda que primero debo seleccionar resumen. Va a ser la base. ¿Está bien? Luego digo combinar. Como quiero que la base sea resumen, me quedo con la primera opción. Ya, combinar consulta. Indico con qué quiero combinarla, resumen, la voy a combinar con gaseosa. ¿Qué campo en común? Código gaseoso, con código gaseoso. Ese es el campo en común. Ya. Ok, ¿y qué quiero? Voy a obtener ahorita externa izquierda. Sí, está bien. Aceptamos. Ya, y de resumen, ¿qué quiero obtener de gaseosa? Solamente quiero el nombre de la gaseosa. Nombre de la gaseosa. Quiero que extraigas el nombre de la gaseosa. Ya está, nada más. En resumen, entonces hay una última columna llamada nombre de gaseosa. Ya sin su prefijo, ¿ya? El nombre de gaseosa con prefijo opcional. Ya, voy a volverlo a hacer. Voy a eliminar este paso, ¿ya? No quiero prefijo. Y ahora sí. Nombre de gaseosa y sin prefijo. Y ahora sí. Ya está el nombre de la gaseosa. Recuerda, estamos en la columna resumen, ¿no? ¿Me confirmas cuando ya tienes esta columna? Listo, ya, genial. Y ahora sí, voy a hacer lo siguiente. Voy a quedarme con las columnas nombre y cantidad, nada más. Nombre de la gaseosa y cantidad. Las demás columnas las voy a eliminar. ¿Listo? En resumen, me quedé con nombre de la gaseosa y la cantidad. ¿Listo? Ok, y ahora mira, te voy a enseñar
Sí, lo que es la herramienta ¿dónde está? Agrupar. Agrupar. Ya parece generar cuadros de resumen, más que todos. Agrupar, ya que digo, ¿por quién desea agrupar? En este caso lo quiero agrupar por nombre de gaseosa. Dice, especifica la columna por la que quiere realizar la agrupación y la salida deseada. Ahora, ¿de quién? En este caso va a ser el nombre de la columna, que un recuento, no. Quiero total. Vamos a poner acá, nombre de la columna, total. No el nombre de la columna. ¿Qué quiero? Quiero una suma. ¿Suma de quién? De la columna cantidad. Voy a agrupar por nombre de gaseosa. El nuevo nombre de la columna se llama total. ¿Quiero sumar? Sí. Voy a sumar las cantidades por gaseosa. Aceptamos. Y nos aparece acá el resultado. Ahí está, tu cuadro de resumen. Muy bien, este es mi resumen. O sea, este cuadro también lo puedo generar acá, ¿no? Lo puedo generar acá. Muy bien, si lo quiero cargar a Power BI, lo cargo. Ok, primero quiero saber si lo has creado ya. ¿Lo tienes listo ya? No te entiendo. ¿Cuál es la duda? Chicos, no sé, ¿están en clase? ¿No están en clase? ¿De dónde obtuve esta tabla? O sea, estoy explicando de dónde saqué la tabla de resumen. Tienen que estar atentos, estimados. La tabla de resumen es una copia de la tabla factura. Es una copia. Una vez que tienes la copia de la tabla factura, esta es la copia. Tienes que agregar la columna y es combinar con la tabla gaseosa. Y obtienes la tabla gaseosa, la columna, nombre de gaseosa. Luego me quedé solamente con nombre de gaseosa y con la columna cantidad. Y esta columna cantidad. Por eso me quedó así. Nombre de gaseosa y la cantidad. Y recién acá voy a transformar y elegí la herramienta agrupar. No está habilitada la opción combinar columna. Esta opción, esta de acá, ¿a esto te refieres? A ver, chicos. Esto lo hicimos hace poco. ¿Qué hice acá? Estuve acá con mi tabla. Lo que yo hice fue resumen, me fui acá, inicio, combinar, combinar consulta.
combinar consulta. Y acá elegí gaseosa. Busca el campo común, código gaseosa con código gaseosa. Y acepté. Al aceptar, llegué acá. Y acá al final me aparece la columna gaseosa, la tabla gaseosa. Entonces tienen que estar atentos, chicos. Yo estoy haciéndolo, les pregunto. ¿Ya está listo? Ustedes me confirman que sí, yo continúo. Yo ya estoy por terminar y ustedes me dicen, profe, estoy por acá todavía al inicio. Tienen que estar alerta, chicos. Si no, ustedes me confirman. Yo avanzo en base a lo que ustedes me van confirmando. Y hasta voy a hacerlo de nuevo porque creo que muchos se han atrasado. Ya estamos acá, en resumen, es una copia. Luego lo que hice fue irme a inicio, combinar consultas. Indiqué que no quiero crear una nueva, sino quiero trabajar sobre la que ya está, que resume. Entonces elegí la primera, combinar consulta. Y acá simplemente elegí gaseosa. Busco el campo en común, código gaseosa con código gaseosa. Externa izquierda, correcto, aceptamos. Luego ya tengo la columna acá, en resumen, y acá voy a expandir. ¿Qué quiero? El nombre de la gaseosa. Nada más. Y esta opción que dice prefijo lo desactivo. Aceptar, ya está creada. Y luego lo que hice quedarme, seleccioné la columna nombre de gaseosa y la columna cantidad. O seleccioné ambas columnas. Como ambas columnas están seleccionadas, eliminen las otras. Quité otras columnas y me quedé de esta forma. Muy bien, a ver, hasta acá me confirman si están. Ya, muy bien. Y ahora lo que hice es irme. Como ya tengo estas dos columnas, me voy a transformar y aquí dice agrupar por. Hago clic en agrupar por y elijo. ¿Por qué columna quiero agrupar? Por nombre de gaseosa. ¿Qué quiero? No, quiero un recuento de filas, no. Quiero suma. Quiero sumar. ¿Qué nombre debo poner a la columna? Total. Quiero que sume la operación. ¿Y qué columna quieres que se sume? Ah, ya, la cantidad. Columna numérica. Y aceptamos. Y ya está, listo. Se generó el resumen de las gaseosas. Listo, ya está esta tabla. Una que ya la tenemos acá, lo puedo regresar. Es una tabla adicional. Me puedo ir a Power BI. Lo puedo crear sin necesidad de crear el resumen. Sí, a veces hay tablas adicionales que tú puedes ir agregando, creando. No hay problema, recuerda que es parte de la data. Entonces esta tablita yo puedo decirle acá, ¿no? Para verla, puedo decir una tabla, hasta mi tabla. Y acá puedo agregar mis campos, ¿no? Puedo agregar mis campos, resumen, nombre de la gaseosa,
Total. Y ese es mi resumen, mi tabla. Resumen. Mi tabla resumen. Ahora, esta tabla también podía generarla lo mismo, ok, combinando mi base de datos. Mira, ¿cómo podréis? Me puedo ir a gaseosa. Mira, esta es una nueva tabla. Me puedo ir a gaseosa, acá nombre de gaseosa lo pongo, nombre de la gaseosa. Y luego me voy a la tabla factura y la cantidad local. Y acá distinto porque esto viene relacionado. Acá distinto porque esto viene de la misma tabla que te está dando el resumen de la información. Por eso, de repente, de alguna manera sale distinto, ¿no? Recuerda que esta es información que viene del mismo resumen de la información. Se recuerda que esta tabla de resumen no tiene, en sí esta tabla de resumen no tiene ninguna relación con la tabla original, ¿no? Recuerda eso, ¿no? Una referencia nada más. Pero esta tabla sí, ¿no? Esta de acá es un resumen de la información también, factura y cantidades. Ok, ahora, entonces recuerda que te va a servir para generar resúmenes en Power Query, más que todo en Power Query, y si esa información luego lo quieres agrupar con otra información, con otra tabla, lo quieres combinar. Pero recuerda que en Power Query también puedes hacer resúmenes de datos, más que todo. Esa es la idea de trabajar acá en Power Query para la herramienta agrupar, más que todo. Para generar estos pequeños resúmenes, una vez que tienes información, lo puedes combinar de repente con otra tabla, ¿no? Las relaciones, no sé. Ya es criterio de cada uno cómo lo quiere utilizar, ¿no? Pero para eso te sirve la opción agrupar por. Ok, ¿se entiende todo hasta acá? ¿Algún comentario adicional, chicos? Todo claro. Ya está, chicos. Entonces, por lo que sí, me gustaría que terminen ustedes su trabajo acá. Al menos ponle un fondo, 2 páginas mínimo, y tú ya sorpréndeme acá con el informe que quieres presentar. ¿Ya? Eso te deja como trabajo, ya para que me lo presentes. Ya lo pueden presentar mañana, hasta el lunes como máximo. El lunes recuerden que tenemos una última clase de este primer nivel. La primera hora vamos a avanzar un poco y las 2 últimas horas va a ser el examen. Ya, el día lunes es la última sesión de este primer nivel. El día miércoles ya comenzamos el siguiente nivel. Ya, pero igual, el día lunes ya les comento, la primera hora avanzamos un casito de un modelamiento y a partir de la segunda hora ya viene lo que es su examen, ¿no? Todo es en línea para que lo puedan desarrollar. Ok, chicos, entonces la sesión del día de hoy quedamos hasta acá, no hemos salido del break, ya son casi 15 minutos, ya el día lunes ya lo completamos, ya ahorita ya terminamos la sesión hasta acá, ya estos 15 minutos que quedan ya sería el break que no salimos el día de hoy, bueno, en sesión. Ok, entonces quedó claro todo lo que hicimos el día de hoy, ¿se entendió todo? ¿Comentarios antes de finalizar la clase? Ya está, ok, entonces todo quedó claro. Ya chicos, mañana les compartir el video de esta sesión, ya por favor a practicar, ya nos vemos el día lunes con la última sesión de este primer nivel. Ok jóvenes, muchas gracias, muy buenas noches con todos. Gracias, buenas noches.